Eh, Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esta ocasión me da muchísimo gusto el darles la bienvenida a todas y todos ustedes a esta tertulia académica que lleva por título Los sonidos de la democracia. Un tema sumamente sugerente que correrá a cargo de la doctora Jimena de Gortari Ludlow, a quien también me complace darle la más cordial de las bienvenidas a nombre de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, así como de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Es un gusto que nos acompañe, doctora. Antes de cederle el uso de la voz, quisiera compartir con la audiencia, quienes nos siguen a través del canal de YouTube, a través de la sala virtual de este espacio, a través de las redes sociales, algunas referencias curriculares de la doctora de Gortari para tener pues algunos antecedentes sobre su destacada trayectoria académica y profesional. Y también, bueno, pues esta misma síntesis curricular quizás nos dé luces, algunas pistas, como para saber cuál será el derrotero que seguirá esta tertulia académica. Bueno, pues la doctora Jimena de Gortari es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, donde actualmente es coordinadora institucional de investigación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con un postdoctorado desarrollado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, grado que obtuvo con la tesis La revaloración revaloriz, revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico en Barcelona. Cuenta con una especialidad en museografía y es autora del libro Guía Sonora para una ciudad, así como de varios artículos sobre entornos sonoros. Ha tomado parte en múltiples seminarios, congresos y en asesorías de proyectos urbanos. Ha desarrollado además investigaciones en acústica urbana, paisaje sonoro, contaminación acústica, salud urbana y espacio público. Es lectora y directora de tesis de posgrado en su área de investigación en la Ibero y en otras instituciones académicas, además de desempeñarse como docente de la licenciatura de arquitectura y en los doctorados en estudios críticos de género y de historia y teoría crítica del arte, también de la Ibero. Es consejera de gobierno y consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Bueno, tenía preparadas algunas ideas que nos pudieran servir como de introducción, pero la doctora Jimena de Gortari está un poco limitada de tiempo. Sabemos que, bueno, pues es esto una de las vicisitudes de estas conexiones a distancia, en donde pues a veces se nos empalman los eventos en función de que tenemos muchos que atender. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, quisiera cederle el uso de la voz a la doctora Jimena de Gortari. La dinámica es la habitual de estos eventos de tertulia académica. La doctora contará con un espacio de alrededor de 30 minutos para su exposición y después de ello, pues plantearemos algunas de las inquietudes, de las preguntas que nos hagan llegar por vía de nuestras redes sociales institucionales, a efecto de concentrarlas por lo menos en un par de rondas, quizás, a efecto de que la doctora nos pueda pues, brindar algún tipo de retroalimentación. Entonces, sin más, doctora, le cedo el uso de la voz. Cuenta usted con toda nuestra atención. Bienvenida. Bueno, pues antes que nada agradecer muchísimo la invitación y pedir de antemano una disculpa porque como bien dice el doctor Rafael, pues tenemos estas cuestiones ahora que se van empalmando las actividades, sobre todo un poco antes de salir de vacaciones, entonces parece que la agenda se acelera, pero agradezco muchísimo la invitación, sobre todo para pensar en un tema que vengo trabajando hace tiempo, que tiene que ver con los sonidos, los silencios y los ruidos en la ciudad, ¿no? Desde mi campo de estudio, digamos, yo soy arquitecta, como ya se dijo, entonces finalmente la disciplina imprime justamente a nuestras líneas de investigación, pues parte de la experiencia y parte de cómo lo hacemos. Entonces me parece súper interesante que me hayan invitado justamente a pensar en esta, digamos, en esta tertulia que
felicito de antemano a la Escuela Judicial Electoral por esta organización y por justamente permitir que otras disciplinas vengamos y presentemos un poco lo que hacemos, porque finalmente todo está entrelazado, y que me haya permitido pensar justamente en la democracia, o sea, finalmente pensar en cómo los sonidos de la democracia o cómo lo que hago de alguna manera puede estar entrelazado con esto que es tan importante y que se construye entre todos y que sigue siempre como en una cuestión como de riesgo, que es la democracia. Entonces, me voy a permitir presentar, hice una presentación justamente, como bien decía el doctor, bueno, pues el tiempo es limitado, pero estoy abierta a las preguntas al final, y si, bueno, si quedara alguna sin resolver, pues por supuesto, en redes y demás, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, nada más espero que sí se vea, porque no, creo que ella está ya lista, ¿no? Entonces, esto de pensar en la democracia y pensar en justamente cómo es este modo de organización y cuál es la titularidad, me interesaría pensar en cuál es la titularidad de lo sonoro en todo esto que construimos entre todos, que es la democracia, ¿no? Finalmente es una forma de organización, son unas decisiones colectivas para la construcción, en este caso, de unos entornos sonoros. ¿Cómo podemos aplicar el concepto de democracia justamente a la construcción de esto que se construye, insisto, y que se transforma y que se interpreta entre todos los que participamos justamente del escucha? Considero primero, y pensando justamente en esto que me pedían en las tertulias, que los actos más libres tenemos es el acto de escuchar, ¿no? Finalmente uno elige aquello que quiere escuchar, porque escuchar, como dice la Real Academia, es aquello que nos interesa, aquello a lo que prestamos atención, que no es lo mismo que oír, ¿no? Y creo que hay que reconocer justamente que en las ciudades actuales la intensidad de los sonidos y la incorporación de nuevas fuentes sonoras, así como y el desconocimiento que tenemos del impacto del ruido o de los sonidos que tienen la salud y la calidad de vida, se nos está imponiendo un modo de vida en el justamente de alguna manera se nos está imponiendo lo que tenemos que escuchar, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es esto? ¿Cuál es esa posibilidad que tenemos ahora de seguir escuchando las ciudades? ¿Qué es lo que podemos hacer? Creo que uno sigue teniendo la posibilidad de escuchar, pero de todas maneras creo que es importante justamente reflexionar cómo hemos construido, cómo estamos habitando las ciudades en términos de qué estamos imponiendo la escucha a aquellos de alguna manera que no prestan atención a aquello que van transitando en su pasar de habla. Entonces, creo que justamente el encanto de este acto voluntario, ¿no? Es porque finalmente todo aquello que nos construye como personas y que nos permite tener y organizarnos y de alguna manera entrelazarnos, interactuar y vincularnos con los otros, la escucha forma parte fundamental. Estructuré la presentación en términos de por qué es importante la escucha y qué significa escuchar, cuál es esto que yo llamo, o cómo son estos filtros que hacemos entre los sonidos, los silencios y los ruidos, qué significa una ciudad ruidosa, ¿no? Y cuáles son las herramientas de análisis que yo, pues, trabajo actualmente. En mi campo de estudio, digamos, desde mi disciplina, las cosas que nos ha pasado es que predomina el concepto de la vista, ¿no? O sea, finalmente nos quedamos siempre con este retrato de lo que nos rodea y lo que de alguna manera capta el ojo, que es una cuestión puramente estática, ¿no? Finalmente la vista de alguna manera es una fotografía en donde tenemos un campo visual que está limitado y que creo que tienen que ampliarse hacia otros campos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante justamente esa escucha? Porque de alguna manera el oído permite escuchar de manera omnidireccional, o sea, finalmente es un sentido que trabaja de manera omnidireccional. Como decía un poco también, el oído no tiene párpados, ¿no? O sea, el oído de alguna manera está abierto y recibe permanentemente distintos sonidos que de alguna manera determinan nuestro comportamiento. Entonces creo que me parece fundamental entender justamente qué es lo que permite esta escucha. El oído, no solamente, o sea, pensar que los sonidos no solamente se interiorizan a través de, pues, el campo auditivo, sino justamente también se sienten a través del cuerpo, ¿no? O sea, finalmente el sonido se siente por todo el cuerpo. Entonces, justamente creo que todavía eso hace más complejo el estudio, pero también más rico. O sea, finalmente la experiencia sensorial forma parte de también la escucha, ¿no? La escucha no solamente se introduce a través de este órgano. ¿Qué es escuchar, no? Un poco lo que decían a la introducción. Bueno, pues finalmente
tan simple como prestar atención a lo que se oye. Oímos las 24 horas del día, como ya decía antes, no tenemos párpados auditivos, y entonces esto de dar oídos o atender a algo, finalmente hace, ¿no?, que de alguna manera le imprimamos una cierta, pues una cierta noción o una cierta capacidad de aplicar el oído para escuchar algo, ¿no? Bueno, para oír algo, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante de entender la diferencia entre el oír y escuchar. Creo que justamente en esto de oír, escuchar y en esta diferenciación también pasa esta cuestión que decía al inicio, ¿no? Escuchamos o se nos impone la escucha, oímos, porque pensamos que nuestro transitar diario por la ciudad o por los distintos espacios que habitamos están envueltos en distintos entornos sonoros y estos entornos sonoros son de múltiples fuentes. Entonces, todas estas fuentes hay que empezarlas a entender y también empezar a saber cuáles son benéficas o cuáles no, cuándo nos ayuden a tomar decisiones, cuáles de alguna manera construyen, cuáles finalmente son propicias para generar una convivencia. En fin, hay múltiples como posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre la vista y el oído? ¿No? Siempre me interesa también pensar justamente en estos dos sentidos que para mi campo de disciplina son fundamentales, ¿no? O sea, la vista, de alguna manera, el ojo y el oído, es una manera de tener contacto con el espacio. En uno, como ya decía, está más limitado el campo visual o estos ángulos de visión, y el oído es omnidireccional, ¿no? Lo dice el siguiente punto, ¿no? O sea, esta posibilidad, de alguna manera, de estar envuelta en los sonidos, pues lo permite el oído mucho más allá que la vista. La escala también es limitada en cuanto al campo visual. Pensemos que justamente en nuestras ciudades el horizonte lo hemos ido perdiendo por la gran construcción, hablo de Ciudad de México, la densidad poblacional, la densidad edilicia que tenemos en la ciudad. Entonces es difícil de alguna manera ver el horizonte porque normalmente está limitado a donde sigue el siguiente edificio. Y en cambio, el oído, o bueno, finalmente la escucha, lo que permite es una cuestión ilimitada. Los sonidos muchas veces vienen de lugares muy lejanos cuando llegan a nuestros oídos. No necesariamente nuestro campo, digamos, de posibilidad de escucha es mucho más amplio. Como decía, en la memoria, cuando nosotros recordamos y tenemos justo esta experiencia de lo sonoro, tenemos esta cuestión muy que significa que recordamos como una imagen, pero es mucho más dinámica cuando lo pensamos en el oído. Y se sabe que justamente se hace sinapsis mucho más rápida con el oído que con la vista, ¿no? Pensemos que esta parte es un órgano que se desarrolla de los primeros órganos que se desarrolla en el cuerpo, digamos, en los seres vivos. También es interesante pensar que uno es voluntario y el otro es involuntario. Yo decía justamente, bueno, si no queremos ver algo, cerramos los ojos, ¿no? Si no queremos escuchar algo, nos tapamos los oídos. Pero de todas maneras, al tapárnoslos, como digo, finalmente el sonido se siente por todo el cuerpo. Entonces, de alguna manera, tampoco tenemos control sobre eso. Y eso es bien interesante y quizá justamente es una de las reflexiones que me hacía pensar en esta tertulia del día de hoy. O sea, finalmente, ¿hasta qué punto nosotros involuntariamente estamos recibiendo permanentemente cuestiones que tienen que ver con el sonido, con el ruido, con los silencios de la ciudad, de forma que se nos están imponiendo sonidos o se nos imponen sonidos en algunos espacios de los cuales no tenemos control? Bueno, la decisión que ya hablaba un poco, ¿no? Y de alguna manera también el tiempo. O sea, nosotros podemos determinar el tiempo en el que controlamos justamente la visión, o sea, cuánto tiempo podemos tener tan simple como cerrados los ojos, y no tenemos un control necesario de cuánto tiempo estamos expuestos a ciertos sonidos, o sea, esta imposición sonora que a veces se nos ejerce, ¿no? Creo que, como dice Pelinsky, ¿no? O sea, finalmente estamos acostumbrados a pasar y transitar la ciudad oyendo, ¿no? Sin prestar atención. Y de todas maneras, la vida cotidiana, cada uno de nosotros tiene una banda sonora, tiene unas ciertas cuestiones que de alguna manera determinan nuestra experiencia, nuestras interacciones con nosotros. Creo que hay que empezar justamente a cambiar ese chip y pensar que tenemos que escuchar aquello que nos rodea. Creo que eso sería parte fundamental. Y de verdad hablo en términos de escucha, que nos escuchemos todos unos a los otros, ¿no? Creo que hace falta, tenemos un ruido permanente de cosas que suceden y que de alguna no nos permiten decidir a lo que ponemos atención, ¿no? ¿Por qué la escucha o qué sucede con la escucha y qué pasa, digamos, cuando interiorizamos y prestamos atención? Bueno, pues finalmente tenemos como distintos filtros, ¿no? O sea, al poner atención a los sonidos, hay filtros que dependen de tres
como grandes conjuntos de cosas, ¿no? De elementos. Uno que tiene que ver con la parte personal e individual, que evidentemente es esto que es qué tan sensibles estamos, qué significado le damos a los sonidos, cuál es ese lazo emocional que tenemos, incluso el estado anímico. No es lo mismo escuchar pues cierta música o un cierto sonido cuando uno está irritable, sensible, triste, que cuando uno está alegre, ¿no? Por supuesto que de alguna manera esto acompaña nuestra manera y nuestra respuesta. Se sabe también, y bueno, todos podemos reconocer en términos de género, también hay una diferenciación entre esos filtros que hacemos y la sensibilidad que tenemos a el de los sonidos. El estado de salud, por supuesto, y lo que decía un poco del control. Y luego también entender todo esto que es el contexto temporal espacial. O sea, finalmente, el contexto temporal espacial determinará fundamentalmente cuál es el filtro y qué es esa impresión que le damos a ese sonido. El lugar estamos, la actividad que estamos realizando, el horario en el que lo escuchamos y sobre todo si nos da seguridad el reconocimiento de la fuente. Cuando no sabemos exactamente de dónde proviene el sonido, nos genera muchísima incertidumbre e inseguridad. Y si participamos de la actividad, ¿no? O sea, finalmente, esta participación de la actividad puede tener que ver con una cuestión que la tenemos en la memoria y que tenemos una lectura previa de estos sonidos, ¿no? También el hábito que tenemos hacia ese tipo de sonido, el vínculo o el reconocimiento a la fuente, un poco en el sentido no de la seguridad, sino la reconocemos, entonces nos hace sentir y nos hace filtrarla de cierta manera. Como decía, ¿no? Finalmente todo esto que envuelve estos filtros, pues hay una consecuencia y una respuesta, hay un sonido deseado y una escucha voluntaria o involuntaria, y por supuesto tenemos que pensar en cómo está construida la ciudad y cómo es ese entorno urbano que rodea. Las otras variables, digamos, de análisis, por supuesto, que no son los filtros, digamos, individuales que le imprime cada uno de nosotros, son medibles, ¿no? O sea, finalmente tienen que ver con una cuestión cuantitativa. Todo lo otro es mucho más cualitativo y hace más complejo, por supuesto, el análisis, ¿no? Pero bueno, la intensidad de la frecuencia que se mide con hertz y con decibeles, al revés, decibeles y hertz, el tiempo, si se repiten, en fin. Todo esto de alguna manera va imprimiendo y va haciendo pensar cómo usar todo lo del tono sonoro que justamente iré introduciendo. Esos filtros, incluso yo podría pensar que cuando llegan y cuál es la respuesta que tenemos, bueno, pues finalmente los podemos encasillar, los podemos categorizar en tres grandes variables que por supuesto podrían tener otras muchas, ¿no? Son tres grandes como cajones. Uno, que evidentemente es el ruido, que es todo aquello que nos interfiere, que nos impide concentrarnos, que destruye aquello que queremos escuchar, hacer, en fin. El otro que tiene que ver con el silencio, considerando que evidentemente el silencio total no existe para ninguno de nosotros, ¿no? O sea, los humanos no podemos escuchar, o sea, los 0 decibeles en realidad no es ausencia de sonido, ¿no? O sea, finalmente todo está, pensemos que el sonido es una vibración en el aire, entonces en realidad, en general, siempre hay esa vibración, aunque no la percibamos. Y lo otro que tiene que ver con sonidos, que pues son muchas cosas, ¿no? O sea, son los sonidos de alguna manera que nos envuelven día a día y que, insisto, los clasificamos en estos tres, o sea, algunos que quizá pasan como desapercibidos y que en las categorías no tienen una categoría, digamos, positiva o negativa, simplemente están, ¿no? Esto genera una respuesta, o sea, genera respuesta en términos, por ejemplo, de molestia, violencia o salud. Se sabe, por supuesto, que el ruido puede tener, o sea, el exceso de ruido en una persona puede resultar en una respuesta violenta. El silencio, por ejemplo, nos permite pues tener calma, paz, introspección, ¿no? O sea, también hay gente que le da totalmente un cierto miedo. Y lo que permite pues los sonidos, ¿no? Interconectar, pensar en nuestras culturas, una cuestión de memoria, concentración, etcétera, ¿no? O sea, estos filtros de alguna manera como las clasifican en estos tres grandes grupos, por llamarlo de alguna forma, y estos tres grandes grupos hay que analizarlos también. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he ido tratando de entender y de pensar justamente en esto? Bueno, primero pensar que es un libro para niños, evidentemente, pero justamente lo que trata de abordar es todos esos sonidos que envuelven más ciudad, ¿no? Una calle de la ciudad está permanentemente expuesta, estamos nosotros permanentemente expuestos a escuchar todo esto, ¿no? Escuchamos los silencios de pronto, los ruidos, ¿no? El policía, bueno, cada vez hay menos policías con silbatos, pero cuando éramos chicos había esos policías, el metro, la gente que corre, la gente que va deprisa, los perros, pero también hay otros momentos, ¿no? Entonces la ciudad de alguna manera va teniendo esta banda sonora que decía Pelinsky y creo que hay que prestarle atención porque ese prestar atención permite otras cosas y permite organizarnos también de otras cosas o permitiría organizarnos de otras cosas. Y aquí me disculpo porque me la paso haciendo diagramas como para entender justamente qué es lo que hago y cuál
cuáles esas metodologías o cuáles son esas posibilidades. Y siempre voy sumando cosas. Entonces, que es un círculo que tiene números, evidentemente, es la metodología que yo empleo para tratar de entender esa escucha y si esa escucha es impuesta, si esa escucha es deseada, si esa escucha y cómo es esa respuesta a esa escucha, tanto aquella que se impone como aquella que nos interesa, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? En el punto número 1, pues evidentemente es escuchar, ¿no? Y hay que tener una escucha atenta. ¿Cómo se tiene una escucha atenta? Y así, sugerencia principal es, ¿perdón? Ay, creo que se cruzó el micrófono, pero ¿cuál es la sugerencia principal que hago yo justamente para esto de escuchar? Pues cerrar los ojos y simplemente poner atención a lo que nos rodea. Al anular, digamos, el sentido de la vista, el siguiente sentido que persiste o que sale es justamente del oído, ¿no? Yo normalmente lo que hago es registrar los sonidos, o sea, voy registrando, tengo un ejercicio diario de grabar esos sonidos y observo y anoto, mido, ¿no? Esto lo hago sobre todo cuando trabajo en trabajo de campo, pero normalmente procuro hacer esto incluso como una cuestión diaria para ir entendiendo qué es lo que está sucediendo, más ahora en pandemia, que evidentemente el entorno sonoro ha ido variando, en fin, se mide porque justo este diagnóstico, esta posibilidad de lo correctivo y lo preventivo en términos de ciudad, lo mapeo porque hay que entender la ubicuidad, o sea, el sonido está determinado por justamente en dónde se genera. La cuestión justamente de la percepción, o sea, cuáles son estos filtros de los que un poco hablaba, analizarlos, ¿no? O sea, finalmente hay que correlacionar los datos y empezar a entender cómo se organiza, o sea, cuál es esta forma de organización en términos socioespaciales, ¿no? Y también creo que es bien importante empezar a tener esta parte de informar y relatar cómo es ese entorno sonoro, qué es lo que sucede con ese entorno sonoro y cómo se va construyendo, para después procurar, pues, por ejemplo, tener estrategias de regulación y planeación y, por supuesto, una cuestión de sensibilización y concientización. O sea, creo que esta corresponsabilidad que tenemos de la construcción de los entornos sonoros es fundamental y creo que no lo tenemos como claro, ¿no? O sea, finalmente en esta idea justamente de organización y de esa titularidad que tenemos de lo sonoro, esa titularidad también pasa porque nosotros podemos ser también ente ruidosos, o sea, como personas también podemos hacer afectaciones hacia el otro y creo que eso es fundamental también de entenderlo, ¿no? O sea, es una manera, de alguna manera, de cómo podemos ir legitimizando esos espacios sonoros entre todos y comunidad. ¿Qué he hecho justamente para eso? Bueno, es como yo estudié y tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Barcelona. Entonces, mi tesis, que se llama Revalorización del entorno sonoro, justamente lo que buscaba era empezar a entender cómo funcionaban las distintas plazas y los espacios públicos de la ciudad. Como antecedentes y como paréntesis, decir que en arquitectura, pues hay todo un campo de estudio muy importante, que es la acústica de salas, y que hay unos parámetros establecidos de cómo se mide, cómo se debe de construir y demás, pero es muy difícil trabajar el espacio público, porque en el espacio público no tenemos un techo que de alguna manera absorba o aísle los sonidos, ¿no? O sea, finalmente tenemos un campo abierto que se llama. Entonces, me interesaba justamente empezar a tener parámetros que determinaran o empezaran a entender cómo también los sonoros jugaban un papel fundamental en la manera de relacionarnos con el espacio y entre la gente que estamos en los espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor laboratorio, evidentemente, que Barcelona en ese momento, donde cuando hice la tesis justamente estaba como, pues, seguía este auge, ¿no? De esa ciudad que es permanentemente, o era un laboratorio para hacer muchas cosas. Entonces iba a distintas plazas, pasajes, calles y demás, y hacía durante 3 años hice un trabajo de campo justamente para entender primero todo lo que tenía que ver con lo tangible, o sea, muy análisis arquitectónico urbano, pero también todo lo que tiene que ver con la cuestión social y cómo se construye esa sociedad o esa comunidad en términos de lo sonoro, tanto en conflictos como también en resolución de conflictos a través, por supuesto, de la escucha, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de mapas que hice durante mucho tiempo, tengo los registros, por supuesto, tengo una colección de los sonidos en ese momento, que, digamos, están clasificados y demás, era parte también de la tesis, ¿no? Entonces, estos pasajes, ¿qué permiten esos pasajes? Donde se ubicaban ciertos actores del espacio y esos actores que determinaban reunión de gente, posibilidad de comunicación o imposibilidad de la comunicación, ¿no? Acuerdos previos, en fin, todas estas cuestiones que suceden en los espacios y qué es lo que sucedía o cómo se iba construyendo esa historia también de esa ciudad a partir de lo sonoro. Después regresé a México y me puse a trabajar con los estudiantes, en este caso es una estudiante venezolana, y lo que hicimos fue hacer esto mismo, pero justamente en las plazas del centro de Coyoacán. Entonces,
el mismo tipo de ejercicio, si quieren, por supuesto, mucho más lindo, porque los estudiantes hacen cosas maravillosas en cuanto a los softwares y los mapas y demás, y tratar de pues registrar aquello que sucedía en estas plazas y cuáles eran esos acuerdos, cuáles eran esas posibilidades, cuáles eran esas titularidades de lo sonoro, ¿no? O sea, dónde se ubica, por ejemplo, los músicos y por qué se ubican ahí, por qué no están cerca de la fuente, porque pues finalmente, ¿no? Y pensamos solamente en la Plaza de Coyoacán, esa fuente, pues cuando está prendida hace muchísimo ruido, pero justamente esa fuente permite otras cosas, y entonces hay otro tipo de sonidos. Entonces, ¿cómo se va habitando, cómo va haciendo las distintas titularidades o acciones dentro de ese espacio en términos de lo sonoro? Y esto era un poco la tesis, y también empezar a descubrir cómo un elemento dinámico como el sonido se puede graficar, se puede mapear y se puede entender. Y sobre todo, muy importante, cómo se puede comunicar para construir justamente esto, ¿no? O sea, finalmente entender cuál es nuestra responsabilidad dentro de ese campo sonoro, de ese entorno sonoro. Se hicieron varios cortes, ¿no? O sea, nosotros hay que entender el espacio también en las 3 dimensiones, porque, bueno, aparte del sonido, justamente es fundamental entender que pues, las 3 dimensiones son esenciales, ¿no? Entonces, entender cómo está compuesto, cuáles son las alturas, cuáles son las escalas, para todos ahí está la grabación, ¿no? O sea, entonces se graba y se graba en distintos momentos del día, se sistematiza, los sonidos también, hay una influencia directa en términos de, por ejemplo, pues si está nublado o no está nublado, cómo está, si está contaminado, en fin, todas estas cosas juegan un papel fundamental. Entonces, no entrar en detalle de este tipo de cosas, pero todo eso se recoge también, ¿no? Y hacíamos este tipo de mapas, ¿no? O sea, finalmente con unos códigos QR en donde uno podía después justamente pensar y esto también permite tener esa memoria de ese lugar, no solamente en la vista, ¿no? O sea, seguir fomentando esta cuestión de pues la posibilidad que da la escucha, ¿no? El poder escuchar aquello que deseamos, ¿no? Este acto libre que tendría que seguir siendo el escuchar, ¿no? En donde no se nos impongan. Entonces, bueno, por supuesto que no todo y no para todos serían sonidos esencialmente, ¿cómo se llama? Agradables para todos, pero es información también. Esa información, cómo la clasificamos y qué hacemos con esa información y cómo construimos, digamos, una sociedad, una comunidad en términos de esto. El otro lado, y digamos, esta es la parte de los sonidos y los silencios y, por supuesto, los ruidos, pero otra parte muy importante que creo que también en este acto de, que digo fundamental, de escuchar, ¿no? En donde no necesariamente escuchas aquello que eliges. Pues es cierto que las ciudades nos están imponiendo este modo de vida en el cual pues, estamos acústicamente, en zonas acústicamente saturadas, ¿no? O sea, finalmente el ruido está invadiendo como todo y está generando, está generando muchísimos problemas. Pensemos que es el segundo contaminante a nivel ambiental, que evidentemente tiene un impacto irreversible en la salud y la calidad de vida de las personas, en fin, todas estas cosas, y que a pesar de ello y a pesar de ese conocimiento, en este país todavía no está suficientemente regulado o reconocido como este contaminante, ¿no? Entonces, ¿qué es el ruido? Pues son muchas cosas. La verdad es que justamente es difícil determinarlo porque hay todo un componente subjetivo, porque para lo que para mí el ruido no necesariamente es para los otros, ¿no? Entonces, esta definición, por ejemplo, que ruido es la estática en el teléfono, cuando, bueno, aquellos que lo pueden escuchar, o esta estática que tenían las televisiones de antes, de mi época, ¿no? O también ese crujido de esos teléfonos, o no sé, como las palomitas en el cine, o sea, para alguna gente esto puede ser ruido, ¿no? O sea, es esto que no queremos escuchar. Justo lo que dice ahí, ¿no? El ruido es el destructor de las cosas que deseamos escuchar. Y se critica mucho, o sea, hay un, pues quizás es conocimiento, pero hay gente que dice, bueno, pues, ¿cómo puede ser este equilibrio sonoro? Yo creo que finalmente este equilibrio sonoro tiene que ver con que se permita justamente este acto libre que decía en un inicio, ¿no? Que se le escucha. Esa escucha, de alguna manera, también tiene que fomentarse y tiene que reentenderse y tiene que reaprenderse. También hay que entender que no deberíamos, o sea, esta imposición no debería ser como la consecuencia directa que nos habituáramos a él. O sea, vivir con ruido no es una consideración necesaria en la ciudad. No sé por qué tenemos esa idea de que vivir en una ciudad, en un entorno urbano, significa que vivamos envueltos en ruido. Justamente es todo lo contrario. Tendría que ser, no todo lo contrario, pero de alguna manera tendríamos que poder escuchar y no nos tener que estar imponiendo esa banda sonora de manera permanente, ¿no? De manera cotidiana. Sé que hay ruidos necesarios, por supuesto, digo, me queda claro que las alertas, las ambulancias,
la misma alerta sísmica, que es, no hay nada más angustiante que ese sonido, ¿no? O sea, son fundamentales y son necesarios. O sea, finalmente sí, el ruido es alerta, el ruido también de información, y es importante a veces información inmediata, ¿no? Para respuestas inmediatas. Pero también hay que entender que justamente esto, ¿no? O sea, hay escucha voluntaria e involuntaria. O sea, yo puedo ir a un concierto donde los decibeles no son los deseables en términos de salud, pero voy yo voluntariamente, ¿no? No es involuntario, o sea, no estoy trabajando en una esquina de una ciudad en donde permanentemente están martillando y están haciendo una obra, ¿no? O sea, por un caso así de los más denunciados. ¿Cuáles son las fuentes de ruido urbano que existen? Bueno, pues hay obviamente las que se llaman fijas, que son todas estas en donde es fácil quizá el tema de la medición y qué se puede hacer, que son los servicios de recolección y demás. Estas son las fuentes, aquí está al revés, les pido una disculpa, está justamente al revés. El verde es el morado y el morado es el verde, pero bueno, en fin, hay que hacer el ejercicio de corrección, ¿no? O sea, finalmente las fuentes móviles son todas aquellas que están en movimiento, que es el tráfico, el transporte público, los centros de transferencia modal, lo que sucede en el espacio público y los servicios de recolección. Y las fijas son todas aquellas en las que se puede ir a medir fijamente, ¿no? O sea, los establecimientos mercantiles, las viviendas, construcción e incluso algunas cuestiones del espacio público. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son las causas justamente de este ruido ambiental? Bueno, pues todas las actividades productivas, una deficiente red vial que tenemos, hay una saturación de tráfico vehicular, hay una creciente actividad recreativa, comercial y de construcción, y tenemos unos hábitos y actitudes personales completamente poco respetuosos de la vida de los demás, ¿no? Entonces, este ruido está afectando directamente esta posibilidad que decía del acto libre de escuchar, ¿no? O sea, de alguna manera, esto está imprimiendo lo que escuchamos todos los días. Y lo que está sucediendo también es que nos estamos habituando. Entonces, en lugar de habituarnos a prestar atención, pues tratamos de que pase desapercibido y tratamos de interiorizarlo y normalizarlo. ¿Por qué tiene que ser importante trabajar también en este sentido? Creo que es fundamental que esto que es la escucha, la posibilidad de escuchar lo que queremos, sea importante, porque así podremos notar todo aquello que de alguna manera no nos gusta y que de alguna manera por evolución, por practicidad, porque así es la vida y la prisa y demás, lo hemos interiorizado como algo habitual o normal, que es el ruido. Pero el ruido tiene, independientemente si lo oigamos o lo escuchemos, o sea, voluntario o involuntaria esa escucha, tiene un efecto directamente sobre el organismo, ¿no? Y es un efecto prolongado. Esta gráfica justamente lo que intenta hacer entender es cómo son los decibeles con respecto a una posible fuente o un posible espacio, ¿no? El tráfico de la ciudad, por ejemplo, está alrededor de los 80 decibeles. Eso justo creo que explica perfectamente cuál es esa medición y qué sucede con esos decibeles, ¿no? O sea, hay ambientes silenciosos, ambientes poco ruidosos, ruidosos molestos, insoportables, y cuáles son esos efectos sobre el organismo, ¿no? O sea, finalmente los efectos sobre el organismo no solamente es que afectan la capacidad auditiva, ¿no? O sea, directamente al oído, sino afectan a todo el cuerpo. Entonces hay afectaciones también en términos cardíacos, por supuesto, incluso digestivos. Hay un nivel alto de cortisol, puede generar alto cortisol, puede generar falta de descanso. O sea, los problemas derivados del ruido son múltiples y, como digo, son irreversibles, ¿no? O sea, finalmente, y también son acumulativos. Entonces, creo que es muy importante seguir pensando esto. Digo, no quiero contar del rediseño del espacio aéreo, pero es uno de los temas más ahora, digamos, sonados en términos de ruido, tiene otros, por supuesto, otras quejas en ese sentido, no solamente ruido, pero el ruido que generan los aviones de alguna manera están imponiendo una nueva forma de escucha en algunas zonas de la ciudad. No es que esto pretenda que se traslade el ruido a otros sitios, sino más bien tenemos que tener estrategias justamente para pensar en cómo impedir eso. El ruido, pues, juega un papel significativo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? El 3% de las muertes se cree que pueden ser atribuidas a esta contaminación. Y como dije, no solo afecta a la capacidad auditiva, sino también a patrones de sueño o incluso fallos cardíacos. Y esta falta de audición puede ocasionar múltiples cuestiones sociales. O sea, finalmente la falta de audición impide el desarrollo de interacciones sociales distintas. El ruido, sus impactos son múltiples, no solamente en términos de salud, que ya decía un poco, ¿no? Malestar, estrés, trastornos al sueño, pérdida auditiva, trastornos físicos y afectaciones cardiovasculares, sino también a cuestiones sociales que se ven afectadas, ¿no? O sea, entonces, en esta
pues como reflexión justamente de pensar cómo estamos construyendo, cuáles son esos sonidos que se nos imponen, qué es lo que está pasando, pues en términos sociales puede haber un retraso escolar, como digo, puede haber una respuesta agresiva, ¿no? O puede generar conductas agresivas. Hace tiempo trabajábamos justamente bueno, hace algunos años, con niños en uno de estos centros de día y pues los niños estaban expuestos a altísimos niveles, ¿no? Y esto los psicólogos también lo asocian directamente con estas respuestas violentas que se pueden tener, ¿no? Bueno, hay una dificultad de convivencia, por supuesto, una pérdida de atención y pues se impide la comunicación. Y en términos económicos, el costo en salud pues es muy alto, o sea, si a cada uno de nosotros que pudiéramos tener algún impedimento, bueno, pues tenemos, en términos de capacidad auditiva, pues los aparatos auditivos no son baratos, tampoco es que todos podamos ser candidatos a ellos, pero también en términos de cuestiones cardíacas y cómo se atienden, en todos los posibles analgésicos que usamos si nos duele la cabeza, dormir, también tiene que ver con la baja productividad al día siguiente si no descansamos, con la posibilidad de accidentes, ¿no? Hay toda una asociación directa como una externalidad negativa para el valor de los inmuebles y bueno, pues justamente las ciudades acústicamente saturadas son poco atractivas, ¿no? Entonces el ruido impacta no solamente en la salud, sino también en términos sociales y económicos. Una síntesis así súper breve. Bueno, pues el ruido se expresa como un problema, pero también como una consecuencia de la vida urbana. Es bien interesante ver cómo en redes sociales te dicen que te acostumbres, que vives en una ciudad y que la ciudad finalmente tiene que ser ruidosa. Y yo considero que esto no es necesariamente una premisa cierta. Creo que más bien hay que pensar en ese sentido y creo que mucho tiene que ver con volver a escuchar la ciudad y de alguna manera prestar atención y actuar en consecuencia. Entonces, por supuesto, sus efectos, como dice, afectan a la convivencia y la comunicación interpersonal, como ya decían, de los pleitos de vecinos, pues, me imagino que han leído sobre ellos y sabrán, pero hay muchos problemas en términos vecinales. Como dije, en la cuestión social, emocional, digo, de salud y emocional, pues también, y de conducta, al rendimiento, ¿no? Finalmente, a la plusvalía, como ya decíamos, a todo lo que tiene que ver con la recuperación de la salud. O sea, yo pienso, ¿cómo es posible que haya ciertas pues, equipamientos hospitalarios o de educación, por ejemplo, en donde se impida justamente este silencio o este sonido más bajo que sería necesario para esa recuperación y no pensar, o por ejemplo, todas las zonas de vivienda, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el derecho al descanso, por ejemplo? Y también, o sea, finalmente tiene una repercusión directa sobre todos los procesos ecosistémicos de las especies, ¿no? O sea, finalmente también la bifauna, por ejemplo, está súper afectada en ese sentido. Bueno, rapidísimo, esto es como una respuesta de lo que se ha hecho y lo que se sigue trabajando, ¿no? O sea, finalmente entender que todos somos responsables, o sea, todos somos responsables y tenemos que construir este sentido, ¿no? Y el derecho al descanso y el derecho al silencio tendría que ser como una prioridad de cómo construimos la ciudad. Yo había hecho justo hace tiempo que se le llama el decálogo contra el ruido y de alguna manera había 10 puntos en donde se procuraba y se trataba de construir entre todos, o sea, los actores tomadores de decisiones, pero también la academia, pero también evidentemente la ciudadanía, cómo se construye ese entorno, cómo se vuelve a tener la titularidad de lo sonoro entre todos. Y de esa manera también nos volvemos a organizar, ¿no? Entonces, bueno, no entraré en detalle en cada uno, pero justamente se habían construido, ¿no? 5 pasos, que por ahí estarán publicados en algún sitio, en donde pensar en cómo recuperamos esa organización del entorno sonoro entre todos. Y por último, importante, y creo que es un buen momento también para pensar en los entornos sonoros, después de todo lo que sucedió, todo la atención que se tuvo acerca de lo que permite o permitió este confinamiento, digamos, casi este confinamiento riguroso de inicios de pandemia, ¿no? En donde muchas de las notas de prensa y muchos de los medios de comunicación notaban justamente de qué es lo que estaba pasando en las ciudades en términos de la ausencia del sonido, ¿no? O sea, finalmente la ausencia, pues, sobre todo del tráfico, de las actividades y demás. ¿Y qué es lo que sucedía con eso? Y a partir de eso, y a partir de, digamos, este interés que tengo justamente en esta co-construcción de los entornos sonoros, de volver a reaprender a escuchar como un acto consciente, de reconocer las posibilidades que tiene la escucha, como una nueva o como otra herramienta de reconocimiento justamente de ese entorno sonoro y la necesidad de sensibilizar en ese sentido, se me ocurrió hacer algo que le llamé el diario sonoro. Y entonces el diario sonoro, bueno, pues lleva más o menos un poco más de un año, bueno, casi así, y digamos, inició el proyecto en marzo del año pasado,
Y lo que hace es, hay dos versiones, hay esta versión si quieren que es un poco más, me encantaría entrar y enseñarles más, pero bueno, si no, ahorita en el pongo los links. Pero lo que era, en este era un poco, si quieren, más lúdico, más de cómo representar aquello que escuchas, tiene unas preguntas, puedes hacer collages, un poco también buscando como esta creatividad y esta necesidad. Yo aquí me confieso, yo dibujo mucho, justamente como una manera como de conectarme a otras cosas y de pensar pues, en otras posibilidades, porque no solamente hay que escribir, sino también, digamos, desde mi disciplina dibujamos muchísimo, entonces dibujo para empezar a entender, entonces me interesa siempre entender o buscar posibilidades de mapeos o de entendimiento de los sonoros, o sea, cómo de alguna manera captas en un papel aquello que se escucha y que es una cuestión dinámica y que desaparece y es instantáneo. Entonces, este diario es así, ¿no? Es libre, se descarga, es un PDF, se puede graficar, en fin, se puede responder las preguntas en hojas aparte, en fin, no hay. Y este otro que son preguntas, ¿no? O sea, finalmente ahí sí ya son preguntas mucho más relacionadas con lo que tiene que ver con la cuarentena, ¿no? Esa cuarentena que se volvió pues un poco larga, que todavía en realidad uno a veces piensa los proyectos y nos pasó también en la universidad pensar en términos de pandemia y pospandemia, y bueno, la pospandemia pues todavía no estamos ahí, pero bueno, ¿cómo era esto, este descubrimiento del entorno sonoro y cuáles eran nuestras respuestas a eso? ¿Cuál era nuestra percepción de eso que estaba sucediendo? Entonces estos dos son, ahora insisto, se los pongo en el chat por si les interesa y más adelante si no, nos podemos poner en contacto y por supuesto encantada les muestro un poco más de lo que he hecho. Y ese diario sonoro lo que busca justamente es entender estas distintas posibilidades y estos filtros, ¿no? O sea, toda una parte que tiene que ver con la sensibilización de la salud auditiva, el ruido y demás, todo lo otro como de ubicuidad que tiene que ver con el espacio temporal y también esta necesidad de volver a escuchar, ¿no? O sea, escuchar, reaprender y demás, como un reconocimiento de aquello que nos rodea. Y bueno, cuáles son las respuestas en términos de percepción y qué es lo que escuchamos todos los días, ¿no? O sea, un ejercicio como de decir de memoria y cómo vamos a construir también una memoria de un acontecimiento, como evidentemente es lo que tiene que ver con la pandemia, cómo construimos esa memoria a partir solamente de lo sonoro, ¿no? Que también esa es otra cuestión bien interesante. Cuando uno lee a los cronistas, lee distintos aspectos que van reconstruyendo la historia de las ciudades o de distintos espacios, hay mucho que pasa por la descripción de los entornos sonoros. Entonces, eso es bien interesante. Entonces, creo que también se puede hacer una memoria desde ese sentido, ¿no? También se puede describir la historia a partir de lo sonoro. Por último, nada más quisiera decir que uno de los objetivos, digamos, y ahí sí, pues, es importante entender, creo que hay una necesidad de la evaluación de la calidad de los ambientes sonoros, ¿no? O sea, finalmente sí y se necesitan distintas disciplinas para poder hacer esta evaluación, ¿no? O sea, como ven, no necesariamente solamente estamos trabajando en el campo de la arquitectura, sino también trabajamos como con otras disciplinas y a través de otras herramientas, desde la antropología, sociología, cuestiones físicas, por supuesto, en fin, ¿no? Porque hay que desarrollar modelos, o sea, es bien importante desarrollar modelos justamente que de alguna manera, para toma de decisiones del comportamiento de los habitantes a partir de un tipo de sonido, pero también que entiendan y den cuenta de esa complejidad del comportamiento sonoro, ¿no? O sea, no es tan sencillo decir, bueno, ahora todo va a tener que sonar a 62 decibeles o 65, dependiendo el momento del día, porque, bueno, el decibel evidentemente es un número, pero todo lo demás que pasa, creo que todo eso de alguna manera pasa por una cuestión interior y tiene que ver con esa posibilidad que tenemos nosotros de ser ente ruidosos, de ser ente sonoros y de tener la posibilidad de escuchar. Justamente, ¿no? O sea, la posibilidad de escuchar e ir planeando escenarios como un elemento de diseño y proponer esos indicadores pertinentes que capturen ese elemento dinámico, que ese es un trabajo constante, ¿no? O sea, cuáles son esos indicadores y cómo ese elemento dinámico de alguna manera lo transformas en un indicador. Creo que hay que seguir proponiendo soluciones innovadoras para el control de los entornos sonoros y creo que sí se puede localizar, se puede prevenir, se puede buscar, encontrar esos espacios de por lo menos equilibrio sonoro en donde sí esas formas de organización, esas decisiones, ¿no? Se tomen entre todos y pueda de alguna manera ser mucho más equilibrado aquello que deseamos o aquello que la voluntad nos permita, que tiene que ver con el escuchar, ¿no? Creo que eso es bien importante, entender que, bueno, pues todos somos iguales al escuchar, ¿no? Y todos deberíamos tener la posibilidad justamente de elegir cuáles sonidos, cuáles ruidos y cuáles silencios, pues configuran nuestro día a día. Pues por último agradecer, espero que haya quedado algo claro y por supuesto estoy abierta a todas las preguntas y bueno, si alguna no se aclara, pues por supuesto
quedará abierta y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muy ilustrativa su exposición. La verdad es que en lo particular me genera muchas inquietudes, pero en atención del escaso tiempo, le daré prioridad a las inquietudes de nuestros participantes. En el aula virtual tenemos un par de preguntas. Quizás, si le parece bien, justamente en atención al tiempo limitado que tenemos, le planteo todas las preguntas que nos han llegado y nos plantea una réplica general tratando de responderlas, ¿no? Bueno, nos preguntan a qué institución le correspondería regular los aspectos sonoros de la ciudad y qué opina de los observatorios urbanos. Una segunda pregunta consiste en qué momento un ruido se sonoriza y se le agarra costumbre o se vuelve perjudicial, o en qué momento ciertos ruidos o sonidos ya son imprescindibles para nuestra cotidianidad. También nos comentan que al inicio mencionó que se imponen los sonidos, pero ¿no considera usted que los medios de comunicación con el plus de las redes sociales son quienes imponen los roles a seguir? Y una última pregunta de esta aula virtual, quienes participan en ella, es una inquietud, un comentario. Jacqueline Cabrera comenta que le parece interesante el tema, ya que es verdad que tenemos una dinámica muy acelerada independientemente de la profesión u oficio que desempeñemos, y muchas ocasiones no nos detenemos a meditar sobre el tema. Dos preguntas más. ¿Cuál es la importancia de los sonidos en nuestro actuar cotidiano? ¿Cuál es la importancia del diseño urbano hoy en día? Y ¿cuáles son las leyes y reglamentos que controlan el ruido? Tenemos algunas otras preguntas que nos han llegado también por parte del propio cuerpo académico de la Escuela Judicial Electoral, pero no sé si podamos empezar con estas, y si da tiempo le planteo las demás, sobre todo para dar preferencia a la gente externa de la Escuela Judicial. Entonces, adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Primero, muchas gracias por el interés, por las preguntas. Creo que todas son muy pertinentes y de verdad me siento muy honrada de que haya preguntas y que justamente haya interés en este tema. Decir, por ejemplo, en términos de quién regula, en la Ciudad de México, la única entidad que ha regulado y que ha trabajado en materia de ruido es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. O sea, tiene toda una línea de trabajo en términos de cómo se llevan las denuncias. Pero el tema también, en lo que sucede con la PAOT, es que solamente están reguladas las fuentes fijas. O sea, tenemos que entender que la legislación, y aquí uno la pregunta, digamos, cuáles son las normas y leyes, solamente está regulado a nivel nacional y, por supuesto, local, lo que tiene que ver con fuentes fijas, porque es lo más fácil de medir, ¿no? O sea, finalmente uno coloca un sonómetro, hay las normas que indican a cuánta distancia, cuántas veces se tiene que hacer, en fin, toda esta cuestión como más técnica, pero solamente de fuentes fijas. Las fuentes móviles son muy difíciles. Y yo ayer justo preguntaba en redes y decía, ¿por qué no, por ejemplo, para las fuentes móviles como el tráfico vehicular, que es la principal molestia en las ciudades? Porque digo, o sea, uno no puede denunciar a una motocicleta, por ejemplo, no, o no puedes denunciar a un transporte de recogida de basuras. ¿Por qué no se verifican? O sea, porque finalmente lo que pasa también es que estos pues, vehículos están hechos para hacer ruido, pero incluso hay gente que todavía, que sería interesante también la noción, ¿no? Pensando en la escuela y a lo que se dedican ustedes, el ejercicio del poder que significa hacer ruido. O sea, cómo finalmente de alguna manera también es un ejercicio de poder. ¿No? O sea, yo hago ruido. Y eso quizá conecta también con la pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación y lo que se dicta que queremos escuchar. Por supuesto. O sea, de alguna manera hay una imposición de aquello que debemos escuchar. Ya no hablemos de lo que debemos y cuál es la temática al hablar del día, ¿no? O sea, porque finalmente también eso nos los imprimen. Entonces, ¿cuál es esa reflexión que tenemos que hacer también en términos de la escucha o a lo que prestamos atención todos los días? O sea, creo que sí hay múltiples conexiones y no solamente pasa por aquello de, o sea, porque sonido, ruido y silencio, pues yo evidentemente lo decía, del campo disciplinar lo abordo de una cierta forma, pero lo podemos abordar también en términos de la comunicación y de lo que escuchamos todos los días, o de esta constante bombardeo de información que tenemos a través de las redes sociales, de la otra parte que tiene que ver con cómo imprimes una mentira, y esa mentira se replica muchísimas veces, y esa mentira tiene consecuencias, ¿no? O sea, creo que digamos, como que las líneas de aproximación pueden ser múltiples. Yo, pues, limitada como arquitecta, estudio de este ámbito, ¿no? Pero creo que eso es interesante. ¿Cuál es esta cuestión que tiene, que decían de los hábitos? Pues el problema justo es que vivimos, y quizá se une con el comentario de Jacqueline, o sea, estamos acostumbrados a vivir como muy a prisa, ¿no?
en donde realmente no prestamos atención a aquello que nos rodea, porque la prisa nos lo impide, porque tenemos que llegar al siguiente lugar, porque tenemos que llegar a tiempo, porque tenemos que ver el cambio de transporte, porque tenemos que atender un montón de cosas, en fin, ¿no? Y vamos pensando siempre como en eso que tenemos que ir haciendo. Entonces no vamos prestando atención necesariamente a lo que nos rodea, a menos que tengamos que estar en una situación de peligro, y entonces evidentemente ahí sí probablemente prestamos atención. Pero incluso ahí también tenemos posibilidades como de defensa, ¿no? O sea, vamos con audífonos, en fin, hacemos ciertas cosas. Creo que justamente esa habituación ha hecho y considera que es normal vivir con ruido. O sea, no es normal vivir con ruido y no es bueno vivir con ruido tampoco. O sea, estamos habituados o tampoco estamos habituados al silencio y le tenemos tanto miedo al silencio que llegamos a nuestras casas y prendemos la licuadora, prendemos la televisión o prendemos el radio para que nos acompañe. Porque el silencio significa soledad y tenemos terror a la soledad. No sé, tenemos una cosa como, ¿no? Y insisto, ahí también se conecta otro tema. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos ese temor al silencio? ¿Qué es lo que nos sucede dentro del silencio? Nos hace reflexionar, hacer introspección, en fin, un montón de otras cosas, ¿no? Es bien interesante, en el diario sonoro al principio, las respuestas al silencio justamente eran de temor, ¿no? O sea, este silencio forzado de las ciudades hacían que la gente fuera muy temerosa, o sea, porque finalmente estaba pasando algo, las ciudades son ruidosas. Entonces, en el momento que se callaron, pues había un cierto temor de, claro, algo malo está pasando, ¿no? O sea, digamos, no quiero hacer la analogía en ese sentido, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente iba a llegar, ¿no? Se hace un silencio abismal, o sea, sonaban las alarmas, las alertas justamente de que iba a haber un bombardeo, y después había un silencio, y ese silencio iría después del bombardeo, y un silencio así tremendo, ¿no? Entonces el silencio siempre está asociado con estas cosas, y el silencio permite muchas otras cosas. Entonces habituarse no es bueno, creo que es perjudicial justamente es normal estar enchufado permanentemente a los audífonos, ¿no? Estar enchufado a estar escuchando música porque, pues, de alguna manera es la manera también de estar hacia adentro y no tener contacto con los otros. O sea, ¿por qué eso también puede ser otro análisis? O sea, ¿por qué tenemos que estar permanentemente escuchando algo sin querer escuchar lo que sucede alrededor, ¿no? ¿Cuántas normas y reglas? O sea, por supuesto hay varias normas oficiales mexicanas, hay la ley ambiental, están en revisión varias leyes a nivel local, ¿no? En las distintas localidades o bueno, en las distintas regiones del país hay normativas específicas en materia de ruido, pero lo muy difícil que tiene que ver con la normativa, y aquí, bueno, pues ustedes sabrán mejor que yo porque son unos expertos en esa materia en términos de normas y demás, es la operatización de esas normas o de esas reglas. O sea, nadie sabe cómo se aterriza, nadie sabe cómo se mide, nadie sabe cuáles son esas necesidades para medición, cómo eso se traslada a otros lados. Entonces, hay una parte necesaria y de esto que yo digo que pasa justamente por la sensibilización, ¿no? Por las campañas de entender, no podemos seguir haciendo normas y reglas y leyes si no entendemos que hay un problema que de alguna manera eso es lo que pretenden resolver. A mí me parece, y digo, lo pongo aquí, yo sé que todos aquí son unos expertos, no quisiera decir ninguna cosa que estuviera fuera de lugar, pero creo que es fundamental eso. O sea, finalmente, yo me acuerdo perfecto cuando se impidió, por ejemplo, y se decía, bueno, hay que dejar de fumar en los espacios cerrados. Hubo toda una campaña muy salvaje, si quieren, como diría mi mamá, como de educación para elefantes, ¿no? O sea, muy salvaje, así. Pero gracias a eso la gente entendió que había que dejar de fumar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a considerar espacios libres, por ejemplo, de ruido, ¿no? Entonces, ¿cuál es eso que tenemos que hacer? ¿Qué posibilita eso? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no necesitamos encontrar esos equilibrios? No sé si respondí algunas de las preguntas. Sí, doctora. Bueno, tenemos muchas inquietudes. La verdad es que ha resultado muy interesante su conversación. Le pedimos una disculpa a Juan Morales, a Blanca Carlos, a mis compañeras y compañeros de la Escuela Judicial Electoral, porque, pues bueno, estamos sobre tiempo y ya no habrá oportunidad de plantear las preguntas, pero pues esto quizás sea una oportunidad para comprometer la doctora quizás a una segunda sesión en donde podamos retomar el tema y atender con mayor precisión y calma estas inquietudes de la audiencia. Y bueno, pues para cerrar, nos preguntan si hay estarían posibilidades de brindar algún dato de contacto, quizás de sus redes sociales. Entonces, pues no sé si nos las pueda compartir, doctora. Sí, justo, mira, estaba poniendo justamente en el chat, les estaba poniendo mi correo, mi red, sí, digo, sí, una pregunta más, por supuesto, de verdad que me da muchísimo gusto. Primero, debo aceptar que estaba muy nerviosa
venir a un lugar en donde no son mis ámbitos, no son mis campos de estudio, por supuesto. Creo que siempre exponer estos temas, pero me agrada mucho que haya el interés. Quedo abierta, por supuesto, a responder cualquier tipo de pregunta en redes sociales, que es Jimena de Gortari, ¿no? O sea, @Jimena de Gortari en Twitter. Siempre, en general, procuro responderle a la gente si me lo manda directamente o si me lo manda abierto, no tengo ningún problema. Y si no, mi correo, ahora se los apunto, pero es jimena.de.gortari@gmail, ¿no? Y también, si no, Jimena, también con J, y bueno, en la Ibero me cortaron el apellido, entonces Dest y seguido Gortari, ahora se los voy a escribir, @ibero.mx, también respondo, si quieren compartirme, pues, o sea, todas las inquietudes y demás, por supuesto, abierta a ver cuando vean, tiene que ser, puede ser más informal, no tiene que ser así, encantada, incluso podríamos hacer un seminario y pensar justamente en cómo construir esta idea de los entornos sonoros, los equilibrios, cuáles son las aportaciones, por ejemplo, que se puede hacer desde una escuela como la de ustedes, o sea, cómo empezar a vincular temas. A mí eso siempre me gusta, ¿no? O sea, empezar a construir proyectos en conjunto y en colaboración con otras disciplinas. Yo soy muy respetuosa de lo que hacen ustedes en términos de, o sea, justicia electoral y demás. Para mí son, necesarios, fundamentales y todo lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que podría ser interesante, creo que buscar esos lazos, ¿no? Entonces, lo pongo aquí, por supuesto, encantada de responderles lo que quieran. No sé si quieren una pregunta más, sin problema, por favor. Bueno, pues si nos lo permite una pregunta más, Juan Morales, quien desde hace rato tenía la mano levantada para que se la plantee de viva voz. Adelante, Juan, solamente breve, por favor. Adelante, Juan. No sé. No, parece que no se escucha. Bueno, pues le planteo una última pregunta de Jacqueline Cabrera. ¿Cuáles son las leyes y reglamentos que controlan el ruido? Lo que decía un poco, ¿no? Finalmente sí hay una ley que tiene que ver, que pasa por todo lo que hace la Semarnat y demás, o sea, finalmente desde las cuestiones medioambientales. El gran problema es que normalmente el tema de contaminación acústica queda como un apartado más de esas leyes que van, justamente tratan de tener el campo extenso de lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental. Entonces la contaminación acústica siempre queda nada más como mencionada. Están las normas oficiales mexicanas, hay varias, pero también, insisto, el gran problema es cómo se trasladan. Y luego están las locales, que no necesariamente están, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, hay veces que hay leyes que, o sea, como que no empalman, ¿no? No sé por qué pasan esas cosas. Y ahora, por ejemplo, en términos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, se está revisando justamente lo que tiene que ver con normativas, las normas técnicas complementarias, porque es fundamental entender, o sea, creo que lo que habría que entender, más allá de lo que ya existe, es lo que falta. Entonces tenemos reglas y, digamos, leyes y reglamentos o normas que están bastante bien, definen distintas cuestiones, pero les falta, por ejemplo, algo que tenga que ver con mapas acústicos de las ciudades y cómo mapas acústicos también podrían tener contribución hacia cómo tenemos que construir, ¿no? O sea, finalmente que estuvieran alineados con aquello que es el reglamento de construcciones de las distintas regiones del país. Y eso no lo tenemos. Entonces construimos sin considerar el ruido. Diseñamos sin considerar este contaminante. Y eso sería fundamental. Entonces, como que sería una cuestión de todos sentidos. E incluso si pensamos en esos reglamentos y posibilidades de nuevos materiales, pues eso, de alguna manera, con los grandes ingenieros, fantásticos ingenieros que hay en México, y con esta cuestión de innovación y demás, permitirá el desarrollo de nuevos materiales. Y nuevos materiales que aparte pueden provenir de cuestiones de desecho, como las llantas, por ejemplo, ¿no? Para pavimentos fonoabsorbentes. Por mencionar así como rapidísimamente, ¿no? Entonces, creo que eso sería interesante. Pero... Totalmente, doctora. Bueno, pues seguramente el jefe de la unidad académica, el doctor Carlos Valls, ha tomado nota de este interés y quizás más adelante podamos tener un seminario interno con independencia, por supuesto, de que podamos tener alguna otra actividad abierta al público. Pues no me resta más que agradecerle, doctora, su brillante exposición. Como le comento, ha generado mucho interés al interior y al exterior de la Escuela Judicial Electoral y pues bueno, ojalá que haya una siguiente oportunidad de compartir sus vastos conocimientos. Pues mucho éxito, doctora, y no me resta más que pedirle a todos los asistentes, a todas las asistentes, que me apoyen abriendo su micrófono para brindarle un caluroso aplauso.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas felicidades, doctora. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, quedo de verdad a su disposición, pues en mi correo, en las redes, lo que necesiten. Me apena de verdad muchísimo salirme así, porque creo que estas discusiones dan para muchísimo y justamente creo que es el motivo de las tertulias. Entonces podemos hacer la continuación de la tertulia en otro momento cuando ustedes lo decidan. Justamente creo que con preguntas y se puede construir ese diálogo y puede ser a partir de un seminario, ya decidirán ustedes, por supuesto. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes esta mañana. Quedo abierta en mis redes, ahí puse ya mis datos de contacto. Muchas gracias, doctor. Enhorabuena, gracias. Gracias, muy buen día. Un abrazo, felicidades.